álgebra matricial. Acá está pues todo el contenido del curso, como les mencioné. Entonces, vamos a comenzar por unas definiciones básicas de qué es una matriz. Como les comentaba, toda la parte econométrica la vamos a extender a la parte matricial, y la razón es simple, es porque nos permite abordar diferentes problemáticas que tal vez con sumatorias, así como está el libro de Wooldridge, no se pueden abordar tan claramente. Acá vamos a abordar más problemáticas. Entonces, pues por eso el repaso. Entonces, ¿qué es una matriz? Esto es un conjunto de números ordenados de forma rectangular en una matriz pues, de F filas y C columnas, donde la matriz y su tamaño van a estar denotadas de esta forma. Por ejemplo, una matriz A va a ser de tamaño F por C, con F filas y C columnas. Entonces acá, cada matriz va a tener F por C elementos. Por ejemplo, el elemento A sub 1, 1 va a ser el elemento A en la posición 1, 1 pues de la matriz A, donde este 1 hace referencia a la fila donde está, este 1 a la columna donde está. Este A sub 1C hace referencia a la fila donde está, primera fila, y columna C, última columna. Y pues este último elemento va a ser A sub FC, ubicado en la fila F, columna C. Ahora, existen diferentes tipos de matrices. Una matriz es cuadrada cuando sus filas, acá mal, primer error tipográfico, sus filas son iguales al número de columnas. Es decir, F es igual a C. Vamos a tener matrices cuadradas, 2 por 2, 3 por 3, etc. Y una matriz, otro tipo de matriz, es una matriz diagonal cuando su elemento A sub ij va a ser un valor cualquiera para I igual a J. Les hago una pregunta. Estos elementos A y J, ¿en qué parte de la matriz van a estar ubicados cuando I es igual a J? En una esquina, en la diagonal, fuera de la diagonal, solamente en un único lugar. ¿En dónde? En la diagonal, ¿no? Van a estar ubicados en la principal diagonal, exactamente. Porque es para I igual a J, es decir, para el número de fila igual al número de la columna. Eso va a ser en la principal diagonal. Y va a ser 0 de lo contrario. Entonces, un ejemplo de una matriz diagonal es esta de acá, donde tiene algún valor para los elementos de la principal diagonal, acá 1, 2 y 3, y 0 de lo contrario. Por ejemplo, este está en la posición 1, 2. Ahí I es diferente de J. Este está en la posición 1, 3. I es diferente de J. Y así con todos los demás. ¿Clarísimo hasta ahí? ¿O alguna duda? Claro, hasta acá. Perfecto. Existe otro tipo de matriz que va a ser la matriz simétrica, y es cuando su elemento A sub ij está definido por estas ecuaciones. Entonces acá este elemento va a ser algún valor para I igual a J, es decir, en la principal diagonal, y A sub ij es igual a sub ji cuando I es diferente de J. Entonces acá en la principal diagonal va a tener números, y por fuera, por ejemplo, este elemento en la posición 1, 2 va a ser igual al elemento en la posición 2, 1. Estos dos van a ser iguales. Este de acá en la posición 1, 3 va a ser igual al elemento en la posición 3, 1.
Y este acá en la 3,2 va a ser igual en la 2,3. Lo importante es que sean iguales. O sea, va a ser una matriz simétrica. Ahora, una matriz identidad I sub n, también la vamos a utilizar mucho, y esto es como, digamos, la unidad en matrices, como un 1. Se define así, como A sub ij va a ser igual a 1 para I igual a j, y va a ser 0 de lo contrario. Esta matriz pues, se va a ver de esta forma. Por ejemplo, una I sub 3 va a tener unos únicamente en la diagonal y 0 por fuera. Les pregunto, ¿esta matriz sería cuadrada? Sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Sería diagonal? Sí. Sí, también. También. ¿Y sería simétrica? Sí, sí, señor. También. Serían los tres tipos de matriz que vimos antes. Cuadrada, 3 por 3, y por eso se denota como I sub n, porque siempre, si fuera I2, pues va a ser una 2 por 2, una I20, una 20 por 20, y así. Entonces es redundante ponerle las dos dimensiones, porque siempre es cuadrada. Va a ser diagonal, tiene números acá y 0 por fuera, y va a ser simétrica porque pues este 0 es igual a este 0, este 0 es igual a este 0 y este 0 es igual a este 0. Ahora, cuando trabajamos con matrices, pues vamos a hacer muchas operaciones, y esto también lo vamos a hacer en Stata. Vamos a calcular todos estos estimadores. Digamos que en Stata ustedes tal vez estaban acostumbrados a utilizar rec o utilizar algún comando. En este curso vamos a ahondar un poquito más y les voy a mostrar cómo se construyen esos comandos, para que de pronto en un futuro ustedes puedan construir sus propios comandos y sus propias rutinas de programación. Pero pues para eso necesitamos conocer bien la teoría. Entonces, hay algunas operaciones básicas como sumar y restar. Esta se realiza elemento a elemento para cada matriz. Y esta operación es conformable solamente si las matrices que se suman todas son del mismo tamaño. Si no son del mismo tamaño, no van a ser conformables. Y no podemos calcular esa suma o esa resta. Entonces, por ejemplo, si tenemos A sub I, matriz A sub I, de tamaño F por C, F filas, C columnas. Pero tenemos N de estas matrices A sub I. Entonces acá cada elemento va a tener 3 subíndices. A sub 1, 1, I, esto va a hacer referencia que es el A en la posición 1, 1 de la matriz A sub I. Fíjense que todos tienen esa I. Vamos a tener A1, A2, A3 hasta A sub N. N de ellas. Y cogemos y sumamos todas esas matrices, desde I igual 1 hasta N. La suma de matrices dice que la suma al final se va a realizar elemento a elemento. Es decir, el elemento de la posición 1, 1 va a ser la suma de todos los elementos en la posición 1, 1 de todas estas matrices A sub I. Lo mismo para cada posición. Y esta suma pues va a ser conformable porque todas las matrices son de tamaño F por C. Todas son de tamaño F por C. Entonces va a ser conformable. ¿Hasta ahí alguna duda o clarísimo? Está claro, profe. Perfecto, gracias. Porfa, díganme, porque como no los veo, no sé en sus caras si hay confusión o hay claridad total.
Segunda operación que vamos a utilizar con matrices va a ser el producto. Existen diferentes tipos de producto. Este es el más usado y va a ser pues, el que vamos a ver durante todo el curso. Este se realiza elemento a elemento con operaciones suma-producto de la fila de la matriz que premultiplica, multiplicada por la columna de la matriz que posmultiplica. Entonces vamos a hacer operaciones fila por columna. Operaciones suma-producto, fila por columna. El producto de matrices va a ser conformable, es decir, podemos multiplicar 2 si si las columnas de la matriz que premultiplica son iguales a las filas de la matriz que posmultiplica. Y acá es importante el pre y el pos, porque el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, si tenemos A por B, eso no es lo mismo que B por A. Entonces, es importante saber cuál va antes, cuál va después. Entonces, repito, para que sea conformable, columnas de la que premultiplica tienen que ser iguales a las filas de la que posmultiplica. Y el tamaño resultante de las matrices va a ser igual a las filas de la que premultiplica por el número de columnas de la que posmultiplica. Entonces, espero que con este ejemplo quede más claro toda esta cháchara. Digamos que tenemos esta matriz A, que es de tamaño F por C. Y tenemos esta matriz B, que también, que es de tamaño C por F. Si nosotros multiplicáramos estas dos, les pregunto, ¿el producto sería conformable? ¿Sí o no? ¿Y dónde lo ven? Si hiciéramos A, B. Sí, profe, es multiplicable y se ve porque en la parte inferior derecha de cada matriz está pues en una F por C y en la otra C por F y pues en teoría tienen que estar, mejor dicho, la cantidad de filas de una tiene que ser la cantidad de columnas de la otra y pues según los nombres, según la demarcación que está en la parte inferior derecha, pues así es. No fue muy claro, Juan Sebastián. ¿Dónde ve que sí lo es? O sea, en la matriz A, en la parte inferior derecha, afuera de la matriz, eso, dice que es F por X, ¿cierto? F por C. F por C. Y en la B, en esa misma posición, dice que es C por F. Y para que sean multiplicables, tienen que ser conformable. Tienen que ser la misma cantidad de filas por columnas. Y pues ahí, por esa demarcación, pues se pueden notar que sí cumple ese requisito. Es decir, si lo es porque este C es igual a este C. Es decir, las filas, las columnas de la que premultiplica, en este caso la A, son iguales a las filas de la que posmultiplica. Es decir, es porque C es igual a este C. Entonces, en ese orden de ideas, ¿de qué tamaño quedaría la matriz? Resultante. AB sería ¿de qué tamaño? Sería el tamaño F por C. No. Sería F por F, ¿no? Exacto. F por F. Fíjense acá, el tamaño resultante de las dos matrices multiplicadas será igual al número de filas de la que premultiplica, este es el número de filas de la que premultiplica, y al número de columnas de la que posmultiplica. Entonces, va a ser de tamaño F por F. Filas de la que premultiplica con columnas de las que posmultiplica. Ahora, supongan que hiciéramos B por A. ¿Este producto sería conformable?
¿Y dónde lo ven? Hicieran B por A. Profe, creo que no es conformable porque no, el número de filas de la que multiplica no es igual al número de columnas que posmultiplica. Eso es como por la propiedad de o sea, la propiedad conmutativa, ¿no? Exacto. O sea, no va a ser la misma matriz, pero sí es conformable, porque fíjense, esta que premultiplica tiene columnas F y esta tiene filas F. Es decir, B por A sí es conformable, porque este F es igual a este F. El producto de matrices es conformable si las columnas de la que premultiplica, es decir, acá F, son iguales a las filas de la que posmultiplica, esta F. Entonces sí es conformable. Ahora, ¿de qué tamaño sería esa matriz? B por A. En ese caso sería C por C, ¿no? Exacto, sería de tamaño C por C. ¿Todos de acuerdo o alguna duda está ahí? Por lo que acá el tamaño resultante de las dos matrices multiplicadas será igual al número de filas de la que premultiplica, C, y el número de columnas de la que posmultiplica, C. Va a ser de tamaño C por C. Si hacemos BA, si hiciéramos AB, sería de tamaño F por F, ese producto. ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna duda? ¿Necesitan tiempo para masticarlo? ¿O cómo está? Ok, asumo que bien. Entonces, eso es pues el tamaño de las matrices, identificando si es conformable, si no es conformable y el producto, y el tamaño del producto resultante. Ahora, ¿cómo se hace esto? Entonces, de nuevo, digamos que quisiéramos hacer A por B. Pues tenemos esta de tamaño F por C y esta de tamaño C por F. Es conformable porque este número, este C, es igual a este C. Y el tamaño resultante, como mencionamos, va a ser F por F. Entonces, para calcular AB, lo que vamos a hacer es operaciones suma-producto de fila-columna. Es decir, vamos a tomar toda esta primera fila por toda esta primera columna. Eso nos va a dar esta posición, la posición 1, 1. Entonces va a ser A1, 1 por B1, 1 más A1, 2, B2, 1 y así hasta A1C, BC1. Eso va a ser esa primera posición. La segunda posición va a ser esta misma primera fila, pero multiplicado por la segunda columna. Entonces va a ser A11, B12, más A12, B22, y así hasta A1C, BC2. Y así hasta primera fila por última columna.
sea, acá A11, B1F, A12, B2F y así, hasta A1C, BCF. Entonces ahí ya tendríamos lista la primera fila de AB. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular, la segunda fila sería segunda fila de A por todas las columnas respectivamente de B. Y para la última haríamos última fila de A por todas las columnas de B. Y pues todo esto que está acá lo podemos resumir en estas sumatorias. Que acá sería desde I igual 1 hasta C, de A sub 1i, porque fíjense que acá está A sub 1,1, luego acá A sub 1,2, A sub 1c. Entonces el segundo subíndice es el que va cambiando, la segunda i. Y para B lo que va cambiando es el primer subíndice, porque acá va B11, B21 hasta BC1. Entonces acá iría BI1. Y así con las demás. ¿Hasta ahí alguna duda? Les voy a preguntar mucho eso. No, señor, ninguna duda, profe. Perfecto. Gracias, Andrea. Listos. Ahora hay varias propiedades del producto de matrices. Primera, pues como ya lo mencionamos, no es conmutativo. A por B es diferente de B por A. Segunda, un vector fila multiplicado por su transpuesto va a ser igual a la suma de cuadrados. Esto pues lo vamos a utilizar para mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, por ejemplo, si tenemos este vector B, se dice que es un vector porque alguna de sus filas o columnas es igual a 1. Entonces, eso lo hace un vector. Vector fila, pues cuando solamente tiene una fila. Vector columna, cuando solamente tiene una columna. Si calculamos B por su transpuesto, es decir, intercambiamos fila por columna, entonces esto va a ser el mismo elemento, y aplicamos pues el producto que vimos ahorita, nos va a quedar B sub 1 por B sub 1, B sub 1 al cuadrado, más B sub 2 por B sub 2, más B sub 2 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces nos va a quedar suma de elementos elevados al cuadrado. Tercera propiedad, el producto de matrices es asociativo. Es decir, si por ejemplo nosotros tuviéramos el producto de 3 matrices y decidimos calcular primero AB y luego ese AB lo multiplicamos por C, eso es exactamente igual a tener A y luego multiplicarlo por B por C. Es decir, el orden en el que están ubicadas las matrices en el producto importa, por la primera propiedad, no es conmutativo, pero el orden en el que nosotros decidimos multiplicar las matrices no importa. Y lo podemos hacer a nuestra conveniencia, dependiendo cómo lo veamos más sencillo. Casi siempre lo más recomendable es lo más sencillo. Entonces, si acá viéramos que calcular AB es más fácil que calcular BC, pues deberíamos irnos por esta primera opción, relativo a esta. Al final las dos van a ser iguales. Cuarta, el producto de matrices es distributivo con la suma. Entonces, si tenemos A por B más C, pues así como en álgebra, podemos tener A más B más A más C. O si tuviéramos otra cosa que es totalmente diferente, B más C por A, es totalmente diferente porque acá A está posmultiplicando, antes acá estaba premultiplicando. Esto nos quedaría BA más C por A.
¿Algún comentario, inquietud, duda o algo? ¿Ustedes piensan llevar el curso con apuntes o cómo lo piensan llevar? Yo les recomiendo que tengan su cuaderno, pero no sé. Sí, profe, con apuntes. Perfecto, bien. Sí, creo que así de pronto aprenden más porque uno al replicar el asunto, pues se le quedan más cosas en lugar de solamente ver. Otra alternativa que tienen es tomar la presentación e ir escribiendo sobre ella. También podrían imprimir la presentación y pues hacer comentarios sobre ella. De esa forma que queda como en mitad de la hoja la presentación y la otra mitad en blanco. Creo que eso es pues muy útil para esto. Ok, eso era propiedades del producto. Ahora también durante el curso vamos a transponer muchísimas matrices. Entonces, si nosotros tuviéramos A y la transponemos dos veces, es decir, intercambiamos filas y columnas dos veces, pues nos va a dar la misma matriz A. Y si la transpusiéramos tres veces, eso va a ser igual a A transpuesta. En resumen, si la transponemos un número par de veces, pues nos va a dar la misma matriz. Y si la transponemos un número impar de veces, nos va a dar la matriz transpuesta. Segunda propiedad de las matrices transpuestas, si definimos a C como A más B y transponemos C, esto va a ser igual a A transpuesta más B transpuesta. Es decir, digamos que la suma de las matrices no se altera en términos del ordenamiento de las matrices por el transpuesto. No es así con el producto. Entonces, si tenemos A por B transpuesta, transponemos todo A por B, esto va a ser igual, tercera propiedad, ojo y bien importante, va a ser igual a B transpuesta por A transpuesta. Acá sí intercambian de posición B y A. Eso ocurre para el producto, no ocurre para la suma. Cuarta propiedad de la matriz transpuesta, si transponemos una idéntica de orden n, pues nos va a dar la misma idéntica. Entonces, por ejemplo, con esta, intercambien en sus mentes filas por columnas, con esta idéntica de orden 3. Intercambien esta fila y la pasan a ser la primera columna. Luego esta fila la intercambian a ser la primera columna y esta última la intercambian para hacer la última columna. Pues les da la misma, ¿cierto? Si voy muy rápido, si voy muy lento, porfa, díganme. Entonces intercambian filas, columnas de una identidad, va a dar la misma identidad. Y quinta, si A es una matriz simétrica, que está en línea con la anterior, pues esto va a ser igual a la misma, A transpuesta va a ser igual a la misma matriz original, como en el caso de la identidad que es simétrica. Existe otro tipo de matriz bien importante que vamos a utilizar mucho, que es la matriz inversa. En matrices no existe la división
el símil más cercano va a ser la matriz inversa. Entonces, por ejemplo, si tenemos una matriz A que debe ser cuadrada y calculamos su inversa, vamos a denotar su inversa como A elevada a la menos 1. Esa matriz va a ser la inversa solamente si cogemos A y la multiplicamos por la inversa y eso nos da una identidad. O si tomamos la inversa y la multiplicamos por A y eso también nos da la identidad. Que eso sería como dividirla por ella misma, pues nos da la unidad, nos da 1. Ese sería como el símil o el equivalente de la división de estas matrices. Entonces, por ejemplo, digamos que tuviéramos esta matriz A, que tiene estos elementos, tamaño 2 por 2, 2, 4, 6 y 8. Y queremos calcular la inversa. La forma más fácil de calcular la inversa para una 2 por 2 es, la regla es la siguiente. Ustedes toman a esta matriz e intercambian de posición los elementos de la diagonal. Es decir, acá donde estaba este 8, vamos a colocar el 2, y donde estaba el 2, vamos a colocar el 8. Vamos a intercambiar estos dos de posición. Y los elementos que están por fuera les vamos a colocar negativo. Acá menos 4 y menos 6. Y todo eso lo vamos a dividir por delta. ¿Se acuerdan cómo se llama delta? Determinante. Exactamente. Bien. Entonces, ese va a ser 2 por 8 menos 6 por 4. Eso para una matriz 2 por 2. Entonces, esto da menos 8. Y si lo dividen acá, todos estos elementos, por ese menos 8 les da esta matriz. Acá menos 1, 1 medio, 3 cuartos, menos 1 medio. No importa tanto los números, este es solamente un ejemplo numérico. Ahora, ¿cómo comprobamos que esta en realidad es la matriz inversa? Para comprobarlo, pues podemos saber A por A inversa. Esto nos tiene que dar la identidad para comprobar que en verdad esta es la inversa. Entonces acá, repito, el producto lo hacemos operaciones fila-columna. Entonces acá la primera sería 2 por menos 1, menos 2, más 4 por 3 cuartos, más 3. Esta de acá la hacemos primera fila por segunda columna, que sería 2 por 1 medio, nos da 1, más 4 por menos 1 cuarto, nos da menos 1. Es decir, 0. Y acá 1. Y con esta otra hacemos 6 por 8, 6 por menos 1, menos 6, y 8 por 3 cuartos, nos quedaría 24 cuartos. Que eso es 6. Entonces, 6 menos 6 nos va a dar 0. Ese 0 de ahí. Y esta última, si calculamos 6 por 1 medio, nos da 3, menos 2, que es 8 por menos 1 cuarto, nos queda acá 1. Es decir, esta es la prueba, la confirmación de que esta matriz es la inversa. Y de la misma manera, si calculáramos A inversa por A, esta nos va a quedar la matriz identidad. Pueden verificar. Ahora vamos a hacer unos ejercicios en clase. La metodología de todas las clases va a ser así. Más o menos en mitad de la clase voy a estar yo describiendo la teoría y la otra mitad de la clase ustedes van a estar haciendo ejercicios, sean numéricos en papel
o sean utilizando Stata. Toda la presentación ya está estructurada de esa manera. Primer ejercicio, y pues piensen también en estos ejercicios que son preparación para los exámenes y para hacer todos los talleres. Primero, supongan que A es de esta forma, con letras. Demuestre en términos generales, sin números, cuál es la inversa de A. Y muestre que A por A inversa es igual a la identidad, sin números, utilizando ese mismo procedimiento anterior. Segundo, sea Z, esta matriz 3×3. Quiero que busquen, que investiguen cuál es la regla para poder invertir esta matriz y calcular su determinante. Pueden buscar en cualquier libro de álgebra lineal o en internet, eso se encuentra muy fácilmente. Y tercer ejercicio, supongan que A está dado por esta matriz, B está dado por esta matriz. Demuestren que A por B transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta. Listo, yo voy a estar acá conectado por si tienen alguna duda de algún ejercicio.